Bien, vamos a ver esto entonces ahora, que es el nuevo concepto para medir los gases, donde empezamos a hablar del volumen molar de un gas, ¿sí? Nosotros antes, en el video anterior, habíamos estado hablando de cómo cambiaba el volumen de un gas en función de las condiciones que yo modifique, en función de la presión, dijimos una de las condiciones, y en función de la temperatura, la otra de las condiciones. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que hay un concepto que es el volumen molar de un gas. Acá estamos relacionando nuevamente con el tema anterior, que eran los moles, los gramos. Entonces, este concepto dice que un mol de cualquier gas va a ocupar un volumen, ¿sí? Por eso, un mol de dióxido de carbono, un mol de oxígeno, un mol de nitrógeno, un mol de trióxido de azufre, un mol de hidrógeno, un mol de lo que sea, cualquier sustancia gaseosa, va a ocupar este volumen. Pero este volumen, nosotros dijimos que cambiaba. ¿Por qué? Y porque podía cambiar la presión y podía cambiar la temperatura. Entonces digo, estos 22,4 litros, ¿cómo es que los ocupa? En condiciones que se llaman normales de presión y temperatura, CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. En algún caso aparecen como condiciones normales nada más, obviamente. ¿A qué se llaman las condiciones normales? Bueno, a cuando la temperatura es de 273 Kelvin, es decir, 0 centígrados, y cuando la presión es de 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, a esta temperatura y a esta presión, el volumen de un mol de cualquier sustancia es 22,4 litros. Entonces, de la ecuación que estábamos trabajando nosotros, presión 0, volumen 0, temperatura 0, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, voy a reemplazar los valores de lo que serían iniciales por los valores que tengo. Digo, 22,4 litros sería el volumen de un mol a esta presión y a esta temperatura. Entonces, en lugar de poner todo esto, ¿sí?, hago la cuenta y eso me va a dar este número, que es 0,082. Y esto se mide en litro por atmósfera sobre grados Kelvin. A esta constante se la llama constante de Richter, ¿sí? Ahora, esta constante era para cuándo? Y cuando el volumen era de 22,4 litros. ¿Y eso cuándo es? Y cuando el volumen es de un mol. Es decir, que esto es para un mol. Entonces, si yo tengo 2 moles, 3 moles, 5 moles o los que fuesen, tendré que multiplicarlo por 2, por 3, por 5, por lo que fuese. Por lo tanto, por n moles. De aquí entonces, para que nos quede todo ordenadito, temperatura lo paso allá, y me queda esta ecuación, que es la ecuación de estado, que es P por B es igual a N por R por T, donde P es la presión, que las vamos a medir en atmósferas, B es el volumen, que lo vamos a medir en litros, N es el número de moles, R es la constante de Richter, acuérdense que siempre vale lo mismo, 0,082 litro de atmósfera sobre Kelvin por mol, y T es la temperatura, que la vamos a medir en grados Kelvin. A partir de acá, fíjense que a diferencia de lo que estábamos trabajando antes, ahora nos están hablando de moles, por lo tanto puedo saber los gramos, la masa, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros que vamos a trabajar con esta fórmula, podemos resolver ya otro tipo de ejercicios, ¿sí? En los anteriores solo podíamos sacar la presión, el volumen o la temperatura, y ahora ya puedo sacar estas otras condiciones. Fíjense en este ejemplo. Me dicen que tengo que calcular la densidad de un gas, ¿sí?, que tiene 2,75 moles de trióxido de azufre, ¿sí?, y que se encuentran en un recipiente a tal presión y tal temperatura. Entonces yo digo, bueno, me piden que calcule la densidad. Y digo, ¿y qué es la densidad? Bueno, la densidad es masa sobre volumen. Digo, ¿puedo calcular la masa? Sí, ¿por qué? Porque me dijeron que tenía 2,75 moles. Entonces, como es trióxido de azufre, ¿sí?, oxígeno 16 por 3 más el azufre 32, eso me da 80 gramos. Entonces, si cada mol de trióxido de azufre pesa 80 gramos, los 2,75 moles que yo tenía dentro del recipiente van a pesar tantos gramos. Entonces, ya calculé la masa que necesitaba. Y el volumen, y bueno, si voy a usar esta fórmula, ¿sí?, de esta fórmula voy a despejar el volumen. Por lo tanto, P, que es la presión que está multiplicando, va a venir dividiendo. Y entonces me queda que volumen es igual a número de moles
por la constante de Richter por la temperatura sobre la presión. Entonces, ¿conozco los datos? Sí, número de moles me lo habían dado, 2,75. La constante de Richter siempre vale lo mismo, 0,082. La temperatura era 127 grados centígrados, pero recuerden que la tengo que utilizar en Kelvin. Para eso le sumo 273. Y la presión me la habían dado en milímetros de mercurio, pero necesito pasarla a atmósfera, ¿sí? Entonces, acuérdense esa regla de 3 era, si 760 milímetros de mercurio corresponden a una atmósfera, 800 milímetros de mercurio van a corresponder a tanto, y ese tanto me da 1,05. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta las unidades. Fíjense que grado Kelvin con grado Kelvin lo voy a simplificar. Atmósferas con atmósferas las voy a simplificar y moles con moles lo voy a simplificar. Por lo tanto, el volumen me va a dar en la unidad que quedó, que son los litros. Entonces hago toda esta cuenta y eso me da tantos litros. Si recuerdan, litro y decímetro cúbico, para el caso de los gases, volumen y capacidad, es lo mismo. Por lo tanto, si me da tantos litros, es lo mismo que me dé tantos decímetros cúbicos. Y la densidad se expresa en gramos sobre decímetro cúbico para el caso de los gases, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para los líquidos era gramos sobre centímetros cúbicos. Los gases obviamente son mucho más livianos, es gramos sobre decímetro cúbico. Entonces digo, la masa ya la había calculado por esta regla de 3, el volumen lo acabo de calcular, solo tendría que dividir lo que me dio la masa dividido lo que me dio el volumen y ese resultado va a ser la densidad en gramos sobre decímetro cúbico. Fíjense este otro. Este ya es un poco más complejo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Tengo un reactor por el cual por distintos caños se envían distintas cantidades de gases, ¿sí? Por este caño 3,3 moles de monóxido de azufre. Acá tantas moléculas de dióxido de azufre y acá tantos gramos de trióxido de azufre. Me dicen que una vez que metí los tres gases, la temperatura del reactor es esta y la presión es esta. Y me preguntan, igual que antes, la densidad. Entonces, tengo que darle una vuelta de tuerca más a este tipo de ejercicio. ¿Por qué? Y porque para resolverlo lo voy a resolver de la misma manera. Es decir, tengo que sacar la masa y tengo que sacar el volumen, ¿sí? Pero acá me encuentro con una inconveniente, que la masa, ¿sí?, va a ser la masa de este más la de este más la de este, ¿sí?, la masa total de la mezcla gaseosa. Y la única que conozco es esta. Por lo tanto, tendré que calcular esta otra y esta otra. Si recordamos cómo hago para calcular esta, ¿sí?, nosotros sabíamos siempre que un mol de cualquier sustancia tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y en el caso del dióxido de azufre va a pesar tantos gramos. ¿Cuántos? Y el oxígeno es 16. Por 2, 32. El azufre es 32, es decir, 64 gramos. Entonces digo, si todas estas moléculas, 6,02 por 10, pesan 64 gramos, estas moléculas van a pesar tantos gramos. Y ahí tengo la masa del segundo. Y lo mismo con este, ¿sí? Acá es monóxido de azufre, entonces es 32 y 16, 48. Entonces digo, si un mol pesa 48 gramos, 3,3 moles van a pesar tantos gramos. Y ahí tengo la masa de este otro. Entonces sumo 280 más lo que me dio acá, más lo que me dio acá, y ya tengo la masa de la mezcla gaseosa. Y por otro lado, necesito calcular el volumen. Y lo calculamos igual que antes, es decir, N por R por T sobre P. Y digo, ¿conozco la presión? Sí. ¿Conozco la temperatura? Sí. Acuérdense que la tengo que pasar a Kelvin. ¿Conozco la constante de Richter? Sí. Entonces digo, ¿qué me falta? Y el número de moles. ¿Y cómo calculo el número de moles? Y será 3,3 más lo que me dé esto pasado a moles, más lo que me dé esto pasado a moles, ¿sí? Otra vez tengo que usar lo mismo que usaba antes, pero ahora para calcular el número de moles, ¿sí? Una vez que sumé los moles de este, más los moles de este, más los moles de este, eso lo reemplazo acá en N, con eso saco el volumen y finalmente tenía la masa total, tengo el volumen total, puedo sacar la densidad de la mezcla gaseosa, ¿sí? O sea, básicamente el problema es igual que el anterior, con la diferencia que, bueno, en lugar de tener un solo gas, acá metimos tres gases, ¿tá? Ahora voy a subir después una guía de ejercicios para que podamos aplicar esta fórmula.